Hola a todos, mi nombre es Judy. A continuación voy a hablarles sobre los neopaquinos de Colombia, eh, un estado preliminar hacia la construcción de una publicación de este grupo en Colombia. Esto junto con la doctora Guadalupe del Río, quien es la especialista en esta tribu. Y bueno, he decidido titular la presentación como Ordenando el Caos, un poquito para transmitir esa complejidad que tienen algunos géneros que están ahí adentro para ser tratados, ¿no? Mm, Para esto voy a presentar brevemente cada uno de estos géneros, son 15, con cada una de sus especies que están registradas para Colombia. Presento fotografías del material tipo en la mayoría de los casos, también las asociaciones con plantas tomadas de bases de datos, bibliografía o consultas que le han hecho directamente a la doctora Guadalupe. También me valgo de esta simbología para indicar que habría una nueva especie a ser descrita en ese género y de este semáforo que indica la complejidad o no del grupo. En rojo vamos a encontrar aquellos que requieren de un mayor trabajo taxonómico y en verde el otro extremo de aquellos que no requieren tanto trabajo. También presentamos la distribución dentro de Colombia en las regiones naturales, es tentativa, según algunos registros que se tienen. El primer género del que les voy a hablar es Camelops, es un género endémico de Colombia, presenta dos especies y habría nuevas especies para ser descritas acá. Y se registra en cultivos de Marañón en la región de la Orinoquía. Melanocyphus también es un género endémico de Colombia, se distribuye principalmente en la región andina, alcanza la región Orinoquía, en el piedemonte de la cordillera oriental. Presenta dos especies y posiblemente haya una nueva para describirse, y está asociado con pasto imperial. Tetragonomus es un género con una especie para Colombia, se encuentra también en Panamá y Ecuador y está distribuido principalmente en los bosques montanos pluviales y va a presentar diferentes morfos de acuerdo a que pueden asociarse de acuerdo a regiones. A continuación voy a presentar cuatro géneros que hacen parte de un grupo que anteriormente se denominaba Macrostylus. Todos estos presentan una complejidad mayor, por eso van a estar en rojo, ya que requieren de un gran trabajo taxonómico, como son eh, delimitaciones de género, reubicaciones de especie y resolución de problemas nomenclaturales. Para Amphideritus, en el momento estaríamos hablando de tres especies registradas para Colombia. Hemos encontrado que hay registros que la asocian con eucalipto, con cebada, con maíz, con cipres y con abutilón. Es principalmente andina. También habría nuevas especies para ser descritas acá. Lantherius, como pueden darse cuenta, es uno de los géneros que presenta mayor cantidad de especies registradas para Colombia. Sin embargo, es parte de este grupo Macrostylus, el cual tendría eh, revisarse profundamente, ya que habrían especies para reubicarse. Y bueno, cuenta con registros asociados a cultivos de hortensia. Mimógrafos cuenta con 5 especies registradas para Colombia. Igualmente hace parte del grupo que les comentaba. Habría que también reubicar algunas especies. Y también se encuentra asociado a cultivos de hortensia. Este espécimen es una de las consultas que frecuentemente se recibe. Y Mimographosis es el último que hace parte de ese grupo Macrostylus. Este es un nuevo registro para Colombia y vamos a encontrar que también habría nuevas especies acá para describirse. Aprovecho esta diapositiva para contarles un poco una de las dificultades y es que mucho del material tipo a veces se encuentra con mucha desescamación y es muy difícil asociarlo a un material fresco. Esto sumado a que pues son grupos muy diversos con un variado patrón de coloración, además de los polimorfismos y del dimorfismo sexual que veremos a continuación, que hace muy difícil también asociar hembras y machos de una misma especie. Entonces, bueno, esos son como algunos de los factores que complican las identificaciones y que complica saber si se está ante una nueva especie o si lo que se observa son variaciones eh, sin mayor valor taxonómico. A manera de anécdota, contarles son fotos que se recibieron en consulta. Estos son del 2020 para cultivos de flores en Colombia y estas del 2024. Como ustedes observan, son similares a algunos de los que les mostré anteriormente. Entonces siempre se dio una
identificación cercana a de alguna de estas especies. Sin embargo, en una revisión que se hizo sobre el material que había en la base de datos de iNaturalist, se encuentran estas tres observaciones de diferentes localidades donde están en cópula estos mismos especímenes. Entonces ya se imaginarán ustedes nuestro asombro y bueno, a eso me refería con la dificultad de asociar hembras y machos de una misma especie. Oplopactus, bueno, es un género que básicamente ha sido agrupado por la presencia de dentículos en la parte interna del fémur. Estos varían en número y en posición. Sin embargo, vamos a encontrar que es un grupo que presenta una variedad morfológica eh, con especies que podrían realmente corresponder a diferentes géneros. Y bueno, por eso está en rojo, requiere una revisión más profunda. Sin embargo, habrían posiblemente nuevas especies que, por describir acá. Hay un registro asociado a palma africana en Colombia. Electroforoides es un género que presenta tres especies registradas para Colombia y posiblemente nuevas por ser descrita. Se distingue fácilmente por la presencia de este arco alrededor de los ojos. Naupactus es un género que presenta dos especies registradas para Colombia, sin embargo, eh, presenta una gran diversidad en América y es posible que haya nuevas especies para ser descritas. Sin embargo, acá hay que tener cuidado. Antes de describir nuevas especies, hay que revisar bien dos artículos. Bueno, en el caso de Naupactus, un artículo que se publicó en el 97 de Bordón, en el que publica 24 nuevas especies de Naupactus, muchas de las cuales están en Colombia. Y bueno, tienen que revisarse antes de describir unas especies para entrar después, evitar generar nuevas sinonimias. Igualmente, en el 91 describe 26 nuevas especies de Macrostylus, que es este grupo que les comentaba. Entonces, son dos artículos pues que hay que revisar con detalle. Litostylus presenta una especie registrada para Colombia, sin embargo, por lo menos habría una nueva. Es un grupo de una distribución amplia, tanto en América como en Colombia, y presenta una variada asociación con plantas. Lechenius es un grupo que tiene una especie registrada para Colombia, Vulcanorum. Tuvo una revisión en el 2012 y otra en el 2022. Es de importancia económica. Dentro de Colombia se conoce como uno de los tiroteadores de la papa y pues presenta asociación a diferentes cultivos, como se observa acá, principalmente de distribución andina. Acinatetes también es conocido como otro de los tiroteadores de la papa. Em, Sin embargo, pues este género requiere redefinirse y habría que hacer reeducaciones. Esta especie precisamente es una de las que se encuentra en una posición dudosa dentro del género, así que posiblemente a futuro haya algunos cambios. Pericideus es un género que presenta dos especies para Colombia. Fue revisado en el 95 y cuenta con un registro en cultivos de algodón en la región andina. Platyhurmus presenta tres especies para Colombia. Sin embargo, habría nuevas especies para ser descritas, aunque es un género que requiere redefinirse. Y si no son especies, por lo menos podrían ser morfotipos nuevos. Presenta una amplia distribución tanto en Colombia como en América. Y finalmente, estos tres géneros, los cuales corroboramos que se encuentran en Colombia, sin embargo, ah, nos falta determinar qué especies o si se trata de entidades nuevas. En el caso de Pantomorus encontramos que hay registros posiblemente en arroz, cítricos y tabaco, rinchuchos en algodón, predando áfidos, en papa y en curuba. Y Galapaganos también es un grupo que está en Colombia y posiblemente los especímenes que están asociados al grupo Femoratus. Bueno, finalmente agradecer algunas de las bases de datos y colecciones de las que tomé información para esta presentación, Agrosavia, NAMBER, Humboldt y Naturalis. También a los organizadores de este evento por el espacio, a la Universidad Nacional de La Plata, al museo, al CONICET, quienes son los que financian nuestras actividades, y aprovecho para apoyar y exaltar la importancia de la universidad pública en estos países latinoamericanos, eh, considerando pues la coyuntura actual acá desde Argentina. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla y quedo a su disposición para preguntas, sugerencias o comentarios. Muchas gracias.